Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Bienvenidos. Un domingo más. Y sigue avanzando el tiempo y seguimos corriendo con el tiempo. Pero bueno, estamos aquí para aprender un poquito más de la palabra de Dios esta mañana. Eso es lo que queremos aprender. Estamos aquí para eso. Y estamos porque somos el cuerpo de Cristo. Uno solo, compuesto de muchos miembros. Así que vamos a continuar hablando esta mañana de las disciplinas espirituales que hemos estado hablando las últimas semanas. Algunas de ellas, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Esta mañana vamos a hablar de relacionarnos en el cuerpo de Cristo. Una relación. Pero más que allá, ¿qué significa una relación? Quiere decir que estamos entrelazándonos los unos con los otros de una manera espiritual, donde todos estamos siendo usados de alguna manera para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Es lo que vamos a hablar esta mañana, hermanos. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, estamos aquí una vez más por tu gracia y misericordia. Estamos aquí, Padre, porque sí, tú nos has dado el privilegio de poder estar aquí esta mañana. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos guíe, quien nos oriente, que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nosotros, Padre. Te damos las gracias porque ciertamente es por tu misericordia, Padre. Vemos tantas cosas que siguen sucediendo, Padre, aquí en este país, no tan solo aquí, en el mundo entero, Padre. Situaciones de tristeza, situaciones, Padre, difíciles, donde sí tenemos que reflexionar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cambiar, Padre, en este mundo caído. Bendito Dios, te pedimos, Padre, por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos, Padre, que siguen pasando por necesidad, y podemos ponerle nombre a cualquiera de esas necesidades, Padre. Necesidades, pero la principal de todas, Padre, una necesidad espiritual que seguimos viendo a través de los días, a través de que sigue transcurriendo el tiempo, Padre. Que sí, la mayor de las necesidades es que el mundo busque de ti. Bendito Dios, te pedimos por todos aquellos, Padre, que aún no te han conocido. Aquellos que no han conocido a tu Hijo amado Jesucristo, Padre, quien dio la vida por cada uno de nosotros. Te pedimos por sus vidas, te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en sus corazones, Padre, y que ese corazón de piedra, Padre, se convierta en un corazón listo y dispuesto para recibirte a ti. Bendito Dios, seguimos pidiendo por aquellos que siguen adquiriendo esta enfermedad a través de esta pandemia, Padre, que tú sigas obrando en sus vidas, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, Padre. Pero sobre todo, Padre, que se siga haciendo tu voluntad. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana pidiéndote que seas tú, Padre. Seas tú quien nos guíe y nos oriente a través de este estudio, y que nos hables a cada uno de nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, bienvenidos otra vez. Como les dije hace un momento, el tema de esta mañana, relacionándonos en el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de relacionarnos, ¿qué relación tiene el motor de un carro con las llantas? ¿Qué relación tiene la puerta con el cinturón de seguridad? La seguridad de las personas. En otras palabras, todo lo que arma ese carro tiene una relación.
independientemente como lo queramos ver. Como dijo la hermana, si no prende el motor, pues las llantas no van a dar vuelta. O si prende el motor y no tiene llantas, no va a avanzar como debería de avanzar. Entonces, todo tiene una relación, y eso es lo que queremos hablar esta mañana, en relacionándonos en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene una parte esencial para el crecimiento de la iglesia. Cada uno de nosotros. Y yo sé que hemos hablado de este tema muchas veces. Vamos a estar hablando en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12 en adelante, al 24. Donde vamos a estar hablando de lo que el apóstol Pablo nos habla acerca del cuerpo de Cristo y que lo relaciona en sí con el cuerpo humano. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 al 24. Vamos a estar ahí, aparte de algunas otras citas que vamos a estar viendo. Pero ahí está la esencia de este tema. Usted, y déjeme hacerle esta pregunta, ¿usted conoce a algún cristiano que no asiste a la iglesia? Muchos. ¿Por qué será eso? La misma palabra nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Será que se ha hecho una costumbre que seguimos pensando que somos creyentes cristianos, pero que no tenemos la necesidad de relacionarnos con el cuerpo de Cristo? ¿Será ese el pensamiento de algunos? ¿Será que piensan que ellos no tienen la necesidad de caminar juntamente con el resto de la iglesia? Que no es necesario una relación. ¿Será que en su pensamiento tal vez crean que ellos tienen una meta diferente? Una meta diferente. ¿Cuántos de ustedes tienen algún deportista favorito? ¿No? ¿No hay? ¿En el fútbol? ¿El pastor? ¿En el béisbol? ¿En el básquetbol? Sí. Algunos tenemos algunos deportistas favoritos, atletas que han sido reconocidos por lo que son buenos en hacer. Que tienen un espacio grande entre un jugador y otro, que hacen diferencia cuando están en el campo de juego. Pero porque son mejores que algunos otros, ¿será que no necesita del resto del equipo? ¿Será que en realidad pueden solos para ganar el partido, para anotar el gol, para encestar la canasta, para pelear contra el equipo contrario? Eso tiene que ver mucho con relación. La actitud de buscar los beneficios propios y que cada quien salga adelante como pueda, se da en casi todas las empresas de este mundo. El pensar que buscar mis propios beneficios. Aquel jugador que tiene esa mentalidad nunca va a llevar a su equipo a ganar. Oh, yo soy el mejor, yo voy a jugar yo solo y el resto del equipo a ver qué hace o a ver qué puede hacer. No va a llevar a ese equipo a ningún lado. No importa cuán bueno sea, no lo va a llevar a ningún lado. En el ámbito del empresario, casi todas las empresas tienen esta mentalidad de buscar sus beneficios propios. Pero la Biblia tiene un enfoque diferente. La palabra de Dios, y lo vamos a ver a través de esta carta a los Corintios, tiene un enfoque diferente para cada uno de nosotros. Aunque la salvación es personal entre el pecador y Dios,
en el tiempo en que el nuevo creyente vive en esta tierra, después de su regeneración espiritual, tiene que relacionarse con la iglesia. Tiene que haber una relación entre el nuevo creyente y la iglesia. Una relación como un miembro de esa iglesia, pero de por vida. De por vida, mientras nosotros estemos en esta tierra, viviendo como seres humanos, como creyentes, como parte de una iglesia, tenemos que actuar como tales. Tenemos que relacionarnos con la iglesia. Pablo nos escribe esta carta tratando de eliminar las fricciones y traer unidad a la iglesia. Es lo que vamos a ver a través de esta carta, de primera carta a los Corintios. Pablo está aquí tratando de eliminar esas fricciones que había dentro de la iglesia. No estamos hablando de la comunidad, es una carta a la iglesia. Que había fricciones, que había diferentes pensamientos, que había asuntos personales. Que tal vez había miembros de la iglesia que pensaban que eran mejores que alguien más. Que tal vez había miembros de la iglesia que pensaban que tenían algún don mayor que alguien más. Y es de lo que vamos a hablar esta mañana. De cómo debemos de relacionarnos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Alguien que me pueda decir por qué es importante asistir regularmente a todas las actividades de la iglesia. ¿Alguien? Tú has dado el ejemplo en el pasado sobre el carbón, que si se separa se va enfriando. Exactamente. Cuando empezamos a separarnos un poquito, ¿verdad? Tenemos una fogata y de repente ya hay unos carboncitos ahí en la fogata y de repente sacamos uno de ellos del fuego. Y no muy lejos, vamos a separarlo simplemente del fuego en sí. ¿Qué empieza a pasar con ese carbón? Se apaga. Y tal vez todavía esté caliente porque está cerca ahí del fuego. Tal vez mantenga el calor por algún tiempo. Y si lo empezamos a retirar un poquito más, y un poquito más, hasta que se quedó frío como un hielo. Eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que relacionarnos como iglesia. Tenemos que asistir y ser parte de la iglesia en todos los eventos, en todas las situaciones que están relacionados con la iglesia. Vamos a imaginarnos aquella persona que está estudiando una carrera, la que sea. Puede ser arquitectura, puede ser un doctorado, puede ser una ingeniería, etcétera, etcétera. Por esa persona empieza a fallar una clase, 2 clases, 3 clases. Ya no está caminando al parejo de los demás. Ya está perdiendo la esencia de lo que en realidad es esa carrera. Ya está perdiendo el conocimiento de lo que aquellos que sí asistieron recibieron. O sea que el relacionarnos como el cuerpo de Cristo es una continuidad. Tenemos que relacionarnos el día a día como iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a hablar en esta mañana. Le voy a pedir a alguien que vaya a 1 Corintios 12, verso 12 y 13. Y si le da lectura, por favor. Amén. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón... No. ¿No es eso? Primera carta de los Corintios, capítulo 12. Oh, capítulo 12. Verso 12 y 13. De 12 al 13. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos
todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que no hay individualidades en el cuerpo de Cristo. No hay de aquel como aquel que es el mejor del equipo, que es el que piensa que puede hacer todos los goles, que es el que piensa que puede hacer todas las canastas. Dice, no. En el cuerpo de Cristo, todos conformamos un cuerpo. Todos somos parte de ese cuerpo, todos tenemos una responsabilidad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo humano? ¿Qué pasa con porque ahorita lo va a empezar a relacionar más adelante. El cuerpo. ¿Qué pasa cuando nuestra mano diestra está un poquito lastimada o que no la podemos usar? Y tenemos que usar la mano que no es tan diestra. De repente decimos, esta mano como que es más fuerte, la diestra es más fuerte. La que no es diestra es un poquito más tonta. Como que no hace las cosas como debería de hacerlas. ¿Por qué? Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos un lugar específico. Cada uno de nosotros, y ahorita lo vamos a ver más adelante. En los primeros versículos de este capítulo 12, el apóstol Pablo nos empieza a hablar y reconoce la maravillosa diversidad con la cual Dios ha bendecido a su iglesia. Una maravillosa diversidad. Quiere decir que cada uno de nosotros, sin importar nuestra cultura, nuestro color, nuestro lenguaje, sin importar nada de eso, somos diversos en ciertas áreas, somos diferentes, pero esa maravillosa diversidad nos lleva a ser conjunto de algo mayor, de algo más grande, de algo que tal vez ni siquiera ha llegado a nuestro pensamiento. Entonces, veamos el versículo 1 de este capítulo 12. El apóstol Pablo nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea que de alguna manera esta carta está dirigida a aquellos hermanos y hermanas que estaban un poquito ignorantes de cuál era la intención de ser parte del cuerpo de Cristo, que no tenían en su mente la claridad de qué es ser parte de la iglesia. Dicen, no quiero, dice, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay dones espirituales y lo hemos visto. La palabra nos dice que Dios le ha dado a cada cual de acuerdo a como Él quiso, de acuerdo a como Él lo decidió. A cada uno nos dio dones. Pero qué triste cuando un creyente carnal. ¿Y por qué decimos un creyente carnal? La primera pregunta que yo hice es si usted conoce a alguien que no viene a la iglesia, que dice que es cristiano. Y me dijeron que conocen a muchos. Hay creyentes carnales, hay creyentes que vamos al capítulo 3 de Primera de Corintios, verso 1 al 4. Y nos habla de esa carnalidad que aún existe dentro de la iglesia.
que aún existe en algunos hermanos y hermanas. Primera de Corintios 3, del 1 al 4, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Está hablándole a los hermanos de la iglesia. Dice: no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es lo que dice Pablo. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea que en la mentalidad de estos hermanos era que como que cada quien tenía su propósito personal. Como que cada quien iba a seguir, no sé, a un líder diferente. Como que todavía en su crecimiento espiritual no habían discernido en cuál era el propósito para el cual habían sido llamados. Y seguían viviendo bajo la carne, seguían viviendo y tomando decisiones de acuerdo a la carne, no al espíritu. Entonces es triste cuando un creyente carnal considera esta obra divina y se queda impresionado por la variedad y por la diversidad y por lo que Dios está haciendo, pero no ha llegado al entendimiento de que también Él es parte de la iglesia, que también ha recibido los dones que Dios le ha dado para el crecimiento de la iglesia. Es triste que sin tomar el tiempo para ver con más profundidad qué es lo que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Los dones no es algo universal. Los dones no es como la vacuna que muchos están recibiendo en este día, que es una para todos. Y que cada quien reacciona diferente a esa vacuna. Los dones de Dios no es algo universal. Dios le ha dado a cada uno de acuerdo a su voluntad, con un propósito específico, pero siempre para el crecimiento de su iglesia. Hay muchos dones y ministerios diferentes, pero al parecer, cuando Pablo escribe esta carta, muchos tenían el pensamiento de que algunos dones eran más importantes que otros. Muchos en su mente tenían el pensamiento de que aquel por ser el que predica, o el que enseña, o el que ministra, o era de más valor que el que no, el que tenía algún otro don específico. Todos son importantes, porque son parte de un solo cuerpo. Algunos pensaban que había dones de más prestigio y había otros a los que se les daba más gloria y honra. Y muchos piensan que aquel que tiene algún don debe de ser más espiritual que yo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está describiendo a través de esta carta. Que había disensión, que había problemas, que había de repente irritación porque algunos tenían algunos dones y los demás pensaban que deberían de ser más espirituales que ellos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos debemos de tener un nivel de espiritualidad donde nos estamos relacionando con Dios, donde nos estamos relacionando con Jesucristo.
a través del desarrollo de esos dones que Él nos ha dado. La iglesia necesita comprender. ¿Qué es lo que la iglesia necesita comprender? Necesita comprender que los dones funcionan con un propósito. Con un propósito muy distinto a nuestros intereses personales. Los dones de Dios no son para mi interés personal, no son para mi beneficio propio. Los dones de Dios son para desarrollar dentro y fuera de la iglesia, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Los dones son para servir y para mantener una profunda unidad con el cuerpo de Cristo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Y cuando dice así también Cristo, está hablando de la iglesia. Porque la palabra dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando dice y así también Cristo, quiere decir que todos, bajo el liderazgo de Cristo, tenemos que ser uno. Uno. Como el cuerpo de Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos. No importa si tú eres creyente de hace 2 días, o si tú eres creyente de hace 50 años. Todos fuimos bautizados bajo el mismo espíritu. Todos tenemos que tener la misma visión. Todos tenemos que tener el mismo enfoque como iglesia, para el beneficio de la iglesia. Pero aquí está parte del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ve usted cuando se mira al espejo? ¿Qué ve usted cuando se mira al espejo? Y yo sé que todos nos miramos por lo menos una vez al día. Mínimo. ¿Qué es lo que ve cuando se mira al espejo? ¿Ve un cuerpo? ¿O ve muchas partes en un cuerpo? ¿Qué es lo que ve? A veces simplemente nos enfocamos en lo que vemos superficialmente. Pero somos parte de este cuerpo, está compuesto por tantas y tantas partes, miles de ellas. Manos, pies, oídos, ojos, lo que podemos ver por fuera. ¿Y qué hay de lo que está dentro? ¿Qué hay de lo que el espejo no nos deja ver? ¿Será que no es parte del cuerpo porque no lo vemos? Sigue siendo esencial para nuestro cuerpo, para que funcione de la manera que está diseñado a funcionar. Dice, en verdad deben de ser pocas las personas que cuando se ven en el espejo piensan de ellos mismos como una colección de miembros. Deben de ser muy pocas las personas que se ven y empiezan a ver y dicen, ay, y el corazón, y los riñones, y los pulmones, y etcétera, etcétera. Simplemente vemos lo superficial. Pero para Pablo la evidencia más potente, la evidencia más grande de la unidad de la iglesia es, como nos lo dice aquí, la presencia del Espíritu Santo.
Para Pablo eso es lo esencial, para que cada uno de nosotros entendamos el lugar que Dios nos ha dado dentro de la iglesia. Para Pablo es esencial, sí, por eso nos dice que todos fuimos y nos dio a beber, dice, de un mismo espíritu. Porque todos fuimos bautizados por un solo espíritu. Porque el Espíritu Santo es la esencia para que nosotros cada uno podamos entender cuál es el lugar que Dios nos ha dado. Cuál es el don que Dios nos ha dado para que nosotros empecemos a desarrollar. Es esencial que el Espíritu Santo esté dentro de la iglesia. Es esencial. Es algo necesario. Está claro que el propósito de Dios no es que todos los creyentes tengan los mismos dones. Es esencial. Para Dios, no todos pueden tener los mismos dones. Dios así lo diseñó. El propósito de Dios es que cada uno de los creyentes tenga un don diferente. Tenga un lugar específico dentro del cuerpo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos hace alguna aclaración. No importa de dónde vengas, no importa tu nivel socioeconómico, no importa tu intelecto, no importa quién tú creas que seas, eso no importa. Dios tiene un plan específico para ti. Dios tiene un lugar específico para ti dentro de la iglesia. No importa si tú vengas de otro país, no importa tu lenguaje, no importa qué hayas adquirido en la vida, cuánto tengas o no tengas. No importa tu nivel de conocimiento, qué carrera hayas escogido, qué carrera hayas estudiado o cuántos años hayas pasado por ahí. Eso no importa. Dios te ha dado un don. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con él? Es lo que el apóstol Pablo nos aclara aquí al final. Dice, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. A todos. No importa de dónde vengamos, no importa quién pensemos que seamos, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Para Pablo, el evangelio era el gran unificador entre gentes que antes se verían como sospecha, pero de la misma manera debían de dejar de ver a unos dones como superiores y a otros como inferiores. Dios había diseñado a la iglesia como un cuerpo unido. Ese es el diseño de Dios. Una iglesia como un solo cuerpo. Sí, con muchos miembros en diversidad. Diversidad maravillosa, pero todos integrados, todos relacionados con un mismo fin, con una misma meta, con un mismo propósito. Podemos observar cualquier cosa creada, como hace rato les comentaba del carro, de un automóvil. Todas sus partes tienen una relación. Todas esas partes interactúan entre sí para realizar el propósito para el que fueron creadas. Todas. Una silla tiene un respaldo, tiene un asiento, tiene patas. Si no tiene una cosa o la otra, no funciona para lo que fue diseñado. Así es la iglesia de Cristo. Si algunos están haciendo su trabajo y otros no, hay un desbalance, no hay equilibrio,
no funciona como fue diseñada por Dios. Tenemos que reconocer que Dios creó a la iglesia como un cuerpo formado por elementos que tienen que estar unidos, que tienen que estar relacionados entre sí, para que todo funcione de acuerdo al plan de Dios. Voy a invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, versículo 14 al 18, del capítulo 12. Si le da lectura, por favor. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En esencia, el apóstol Pablo nos está diciendo que si no fuera por cada uno de estos miembros de la iglesia, que están relacionados entre sí, que está haciendo cada quien su parte, que están desarrollando los dones que Dios le dio, el cuerpo no existiría. Esa es la esencia de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cómo lo estás usando? Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Será que había en este tiempo algunos hermanos que decían, no, pero yo creo que yo puedo cantar mejor que el hermano, que la hermana? Yo creo que yo puedo alabar mejor que el hermano o la hermana. Yo creo que yo puedo enseñar mejor que el hermano o la hermana. Yo creo que yo puedo predicar mejor que el pastor. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Será que en nuestra mente de repente estamos pensando que hay algo que Dios nos dio, que Dios nos dio un don y que alguien ya tomó mi lugar? Y que por eso no estamos desarrollando en sí el don que en realidad Dios nos ha dado. Porque estamos viendo a alguien más y quisiéramos ser como alguien más. Porque estamos viendo que alguien tal vez está en el proceso de su desarrollo, de ese don. Y tal vez no lo está haciendo como quisiéramos que lo hiciera. Pero que en sí es el don que Dios le ha dado. Y que está en el proceso de desarrollo. Y que está creciendo. Y que de repente pensamos que nosotros podemos hacerlo mejor que él o que ella. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El apóstol Pablo nos vuelve a decir, oye, concéntrate en lo que Dios te ha dado. Empieza a desarrollar ese don que Dios ya te dio. No te fijes en el que está haciendo, que tal vez a tu pensar no lo está haciendo como a ti te gustaría que lo hiciera. Porque eso es entre Dios y esa persona. Porque eso es entre esa persona que le va a entregar cuentas a Dios de ese don. Pero enfócate en lo que a ti te ha dado. ¿Qué te ha dado? ¿Cuál es el don que Dios a ti te dio? Pablo está confrontando una falsa doctrina. Aquí no tiene nada que ver con el pie, como para investigar si es parte del cuerpo o no.
Pablo hace la pregunta porque existía en Corinto aquellos que negaban el valor del pie. Negaban el valor de aquel hermano o hermana que tenía un don que tal vez no era algo decoroso, algo sobresaliente o algo que fuera para darle aplausos, no sé. Pero que había personas que decían, oye, como que tú no tienes nada que ver aquí. Cada uno tiene un don, cada uno tiene un lugar. Y es lo que Pablo está luchando aquí de tratar de hacerle saber a la iglesia que todos tienen un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Que todos se les ha entregado un don o varios, dependiendo de la voluntad de Dios, para el desarrollo de Él. En otras palabras, había algunos que negaban el valor de los dones menos decorosos. Y sí le daban la gloria a aquellos dones que eran más exaltados o que eran más reconocidos. Pablo nos advierte de ese problema, del problema de menospreciar el don de alguien. Pablo nos advierte que tengamos cuidado. El ejemplo es interminable, pues cuando un miembro de la iglesia empieza a menospreciar el don de otro, siempre habrá otro que pensará lo mismo de él. Vamos a Gálatas 5:15. Si alguien, mire lo que nos dice Gálatas 5:15. Porque Pablo nos advierte contra ese pecado de pensar así de los demás. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nos habla de las riñas que puede haber de repente dentro de la misma iglesia, de aquellos hermanos y hermanas que están viendo y menospreciando a alguien más porque pensamos que somos mejores que ellos. Aquellos que están buscando servirle a Dios y que tal vez en nuestro pensamiento llega a decir, no, yo creo que el hermano no está haciendo lo que debe de hacer. Yo creo que el hermano no está usando el don que Dios le dio. Dice, cuidado, dice. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Cuidado. Cuidado de pensar que en algún momento somos mejor que alguien dentro del cuerpo de Cristo. Porque Dios nos ha dado un don a cada quien, para que lo desarrollemos, para que lo usemos para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Debemos de tener cuidado de pensar que el don que nos ha dado Dios es mejor que el de alguien más. Y vamos porque entonces, ¿qué hacemos con lo que nos dice el verso 18? Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. De acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ya tiene listo para cada uno de nosotros. De acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Él nos puso dentro del cuerpo de Cristo como Él quiso, como a Él le plació, como de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Por eso es que tenemos que tener cuidado de menospreciar el don que Dios le ha dado a alguien. Primera de Corintios 12, 19 al 24, si alguien le da lectura. Dice así,
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero si ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. O sea que el plan de Dios, ¿qué podemos nosotros decir? Tal vez quisiéramos cambiarlo. Si un don funciona sin tomar en cuenta la función de los demás, el crecimiento está fuera de balance. Si nosotros llegamos en algún momento a pensar, como lo dice aquí, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Cada uno de nosotros tenemos un don que desarrollar. No podemos pensar que el don de alguien más es menos que el que Dios me ha dado a mí. No podemos poner a alguien a un lado porque pensamos que Dios no le dio un don. La palabra nos dice que a cada uno ha recibido de acuerdo a la voluntad de Dios. Tal vez la pregunta sería si lo estamos usando. Tal vez la pregunta sería cómo lo estamos usando. Aquí Pablo está identificando a algunos creyentes autosuficientes con su don, que piensan que son la estrella del fútbol, o que piensan que son la estrella del básquetbol, o que piensan que en algún momento si no están ahí, no va a funcionar. Es lo que Pablo está identificando, que sí hay algunos que al parecer había esta situación en esta iglesia de Corinto, que había personas que pensaban que eran los únicos que podían recibir honra y gloria a través de lo que estaban haciendo dentro de la iglesia. Y que no necesitaba de nadie más. Que no necesitaban de alguien que tenía algún don diferente al de él. Pero Pablo también identifica la razón principal por la que Dios da dones. El valor de todos los dones, ya sea que los veamos como decorosos o no, es que son necesarios. Que son necesarios para el crecimiento de la iglesia. Los dones no son como algo que podemos echar a un lado. Son tan necesarios como los pulmones, el corazón, los riñones y todas las partes de nuestro cuerpo que no vemos cuando nos miramos al espejo. Todos son necesarios. Todos y cada uno de nosotros somos necesarios en el cuerpo de Cristo. En su sabiduría, Dios hizo algunos de los dones con cierta fragilidad. Esto es evidente en el cuerpo físico también. El ojo es más vulnerable que la mano. El oído es más delicado que el hombro. Pero Dios lo hizo de esta manera a propósito. Con un propósito. Para ver cómo la iglesia cuidaría de los suyos. Para ver cómo estamos desarrollando esos dones que nos ha dado Dios dentro de la misma iglesia, y no tan solo dentro, sino fuera de ella también.
La profunda enseñanza de este mensaje y pasaje es que Dios ha hecho a cada cristiano como una parte necesaria del cuerpo de la iglesia. Dios ha repartido dones con liberalidad a todos los creyentes para que los usen bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Pablo nos presenta a través de este pasaje. Que debemos de ser parte de la iglesia. Que debemos de estar involucrados en ella, desarrollando lo que Dios nos ha dado para el crecimiento de la misma. Porque todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Y aquí lo vamos a cerrar este pasaje, hermanos. Voy a invitarlos al libro de Efesios, capítulo 4. Para cerrar, para ver que en realidad Dios tiene un propósito para su iglesia. Capítulo 4, verso 12 al 16 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo lo que aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la esencia de este pasaje, hermanos. Que Dios nos dio a cada uno un don con un propósito. Y ese propósito es para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, relacionándonos unos con otros, desarrollando el don que Él nos ha dado. Así de que los animo, hermanos, y que Dios me los bendiga.